Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 20 de octubre, damos comienzo al programa 278 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 278, que corresponde al miércoles 20 de octubre. Como es habitual, lo hacemos organizados en dos bloques. En el primer bloque arranca las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Luego le siguen las operetas mediáticas que elabora el grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina. Y a continuación, la columna de Política Nacional de Carlos Olubica. Cierra el primer bloque Ledas Fuertes de Casanova, una poetisa nicaragüense, y su poema La Tarde. Hacemos un pequeño intervalo con la información sobre los distintos medios de comunicación que tenemos para abrir entonces el segundo bloque. Con nuestro columnista invitado, Bruno Capra, ingeniero perteneciente al Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y al Grupo Bolívar, con esta propuesta: dinamizar la industria. A continuación, la columna de Jorge Manchinelli, de Economía, planteando cuáles son las políticas que promueven el trabajo. Y cerrando el bloque, Daniel De Vita, en una entrevista a Tres Bandas, afirmando que AMLO es el referente y plantea la lucha contra la censura. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia.
20 de octubre de 2010, muere asesinado Mariano Ferreira, dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y militante del Partido Obrero. Recibió un disparo en el pecho mientras participaba de una manifestación en Barracas en protesta por la precarización laboral de los trabajadores ferroviarios. Varios miembros de la Unión Ferroviaria y de la policía fueron condenados por el crimen. 22 de octubre de 1977 nace la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Por esta razón, el 22 de octubre se conmemora en nuestro país el Día del Derecho a la Identidad, en homenaje a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que desde aquella fecha se esfuerzan por recuperar la identidad de niños secuestrados durante la última dictadura militar. Saludamos y rendimos nuestro homenaje a todos los que trabajan en esta indispensable tarea en beneficio de la verdad, de la memoria y de la identidad de nuestro pueblo. 23 de octubre de 1859 se enfrentan en Cepeda los ejércitos de Buenos Aires y de la Confederación, comandados por Mitre y Urquiza respectivamente. El ejército porteño fue vencido por las fuerzas de la Confederación. Tras la batalla se firma el Pacto de San José de Flores, que inició el proceso de reincorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina. El mismo fracasará por la postura política del porteñismo que llevará a la batalla de Pavón en 1861. 23 de octubre de 2011, Cristina Fernández de Kirchner es reelegida presidenta con el 54% de los votos, mandato que asumirá el 10 de diciembre de ese año. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 17 de octubre que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. La prensa opositora diseña un golpe económico en noviembre. La alocada idea de un asalto institucional inmediato tras el 14 de noviembre para pisotear el mandato popular de 2019 con 2 años de anticipación dio paso a un plan de golpe económico, expresado con bastante nitidez en decenas de notas de la prensa opositora con un cóctel ultraortodoxo clásico. Devaluación, ajuste fiscal, eliminación de derechos laborales y acuerdo con el FMI para satisfacer a la carroña financiera son los componentes principales descriptos en notas de Clarín, Infobae y La Nación, que se basan, naturalmente, en una derrota oficialista igual o peor que la de septiembre y en el diagnóstico, también repetido, de que el gobierno del presidente Alberto Fernández será incapaz de evitar el estallido de la bomba económica. El aliento y la promoción de este plan ocupa los esfuerzos editoriales. No reaparecen por ahora hipótesis como la renuncia de Alberto Fernández y, en cambio, se deslizaron cuidados reproches a la ex bonaerense Vidal por verse sentada en el sillón de la presidencia de la Cámara de Diputados, provenientes del círculo del precandidato presidencial Rodríguez Larreta. La ofensiva tiene como uno de sus objetivos preferidos a Roberto Feletti. El poder económico mandó a asociar su nombre con enunciados repetidos día por día, amenaza a empresarios y recetas fracasadas respecto de controles de precios y aplicación de la ley de abastecimiento. Roa, Van der Koy, Bonelli y Lanata en Clarín, Wende, Grispo, Swatch en Infobae, Olivera, Liotti y Morales Solá en La Nación, todos los patitos en fila compacta para la propalación de estas fórmulas. El despliegue comprendió como uno de sus actos más burdos el título principal de la portada de Clarín el martes 12. Afirman que el fondo rechazó la baja de tasas que pide la Argentina. El anuncio era apenas una versión de la agencia Bloomberg, no avalada por fuente alguna.
El gran diario se vio entonces forzado a enviar a lugares invisibles la noticia sí comprobable que arrasa ese título. Los ministros de Economía y presidentes del Banco Central de los países del G20 le piden al FMI que no aplique esa sobretasa. Es decir, respaldan la propuesta argentina. El alineamiento editorial con los sectores financieros internacionales más feroces comprende la habitual descarga contra el ministro Guzmán, como ocurrió durante la renegociación de la deuda en 2020. Esa misma vocería es ejercida contra Kristalina Georgieva, titular del FMI, hackeada, según La Nación, por la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen, quien quiere imponer en el fondo una línea no tan comprensiva con los países endeudados. Esta es una evidencia más de que es por demás absurdo el sueño de que la Casa Blanca puede adoptar ciertos rasgos humanistas en el mundo cuando queda en mano de los demócratas. Crisis de gobernabilidad y colapso inevitable son figuras usadas para pronosticar la situación tras las elecciones legislativas, lances a los que se pretende dar asidero con la posibilidad de que el acuerdo con el FMI pase al primer trimestre del 2022. El retraso cambiario habita cada día estas columnas y el aliento a la devaluación es a veces puesto en boca de empresarios, como lo hizo el viernes Bonelli en Clarín. Un comentarista político cometió el sábado en ese diario varios sincericidios. Aunque es de la segunda o tercera línea, el editor Abascal festejó una broma del extremista José Luis Espert, aplaudida en la reunión de empresarios de IDEA, para hablar luego de la posible fatiga del tradicional discurso peronista apoyado sobre la idea del Estado que interviene en la actividad económica en defensa de los más humildes. Espert, agrega, demuestra que las ideas liberales en lo económico no solo son posibles, sino convenientes para pelear elecciones nacionales. Evidencia de lo mismo, agrega el redactor ya sin prevenciones, son las prédicas de Milei y Pichetto. Como remate propio de publicista bien pagado, la nota concluye que en noviembre se verá si el cambio llegó para quedarse. La misma receta aplicó el domingo Morales Solá, quien tras exaltar fanáticamente la política económica del dualdismo en 2002, machacar con el dólar atrasado y el inevitable ajuste, sueña con un mundo nuevo a partir del 14 de noviembre. Feletti recibió tantas embestidas como Aníbal Fernández por su cruce público con el opositor Nick, dibujante de La Nación. Morales Solá se entusiasmó tanto con esto que en su descripción de la trayectoria del hoy ministro de Seguridad recordó algo que no estaba admitido en estas páginas. En las elecciones de 2015, tipió, la Iglesia trabajó para arruinarle su carrera hacia la gobernación bonaerense. Este párrafo puede considerarse también un acto de malicia hacia otro ministro, Julián Domínguez. En el diseño del esquema económico postelectoral, Bonelli describió suelto de cuerpo que hay empresarios que promueven un cambio monetario con dolarización parcial incluida. Y así atribuye a De Narváez la propuesta de un perdón para atraer los millonarios dólares SIC que los argentinos tienen en el colchón. Como se ve, la codicia económica no solo no encuentra límites, también lleva a los periodistas independientes a escribir con los pies. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, Facebook, Comunicadores de Argentina, Twitter, @comuna_rg. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 18 de octubre, pasadas las 19 horas. Ayer y hoy el pueblo volvió a ganar la calle. Después de un año y medio de restricciones obligadas por la pandemia del coronavirus, la celebración de un nuevo aniversario de la gesta histórica del 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo rescató al entonces coronel Perón, encarcelado por las fuerzas de la reacción conservadora, fue el motivo convocante de dos marchas multitudinarias
que expresaron reivindicaciones y reclamos diversos, pero coincidentes en el rechazo a toda forma de neoliberalismo. Se llame a sí mismo como se llame, se disfrace como se quiera disfrazar. Pero más allá de esa coincidencia básica y fundamental, cada marcha tuvo características diferentes, por su modalidad de convocatoria, por sus participantes, aunque hubo quienes participaron de ambas movilizaciones, por sus consignas y por sus demandas. También por su postura frente al gobierno presidido por Alberto Fernández. Reflejaron de alguna manera la amplitud, la diversidad y las contradicciones del Frente de Todos. La primera de las marchas, la que se hizo el propio 17, fue convocada inicialmente por el sector de las Madres de Plaza de Mayo que encabeza Eve de Bonafini, con el lema del no pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Luego se fueron sumando otros sectores y organizaciones políticas y sociales y otras consignas y reclamos. Y hasta el presidente de la Nación terminó convocando a marchar ese día, convocatoria que suscribió la vicepresidenta de la Nación. Tal vez esta marcha fue la que mejor encarnó el espíritu del legendario 17 de octubre de 1945, en el sentido de que surgió de abajo hacia arriba, no de manera totalmente espontánea, porque antes como ahora hubo dirigentes y militantes que convocaron y organizaron la movilización, pero sí con la impronta de las bases que sobrepasan las dudas y vacilaciones que a veces tienen las cúpulas. En su momento, refiriéndose al acto fundacional, Scalabrini Ortiz habló del subsuelo de la patria sublevado. El peronismo nació en la calle y su fortaleza siempre estuvo y estará allí, en el pueblo movilizado. Eso fue principalmente lo que pudimos recuperar entre ayer y hoy. El de este 17, domingo, fue un acto de fuertes reclamos y demandas al gobierno del Frente de Todos, al presidente Alberto Fernández en particular, que se manifestaron en los gritos, en los carteles y en los discursos de los muchos oradores. Se constituyó en una especie de caja de resonancia de las frustraciones y los descontentos que se materializaron en el voto castigo de las PASO del 12 de septiembre. Voto castigo corporizado en el ausentismo, principalmente, en el sufragio en blanco y en el voto a otras fuerzas políticas. Voto castigo que produjo la paradoja indeseada de premiar a los que destruyeron el país durante 4 años. El malestar está presente y se manifiesta a la luz pública, sin tapujos, sin disimulos. Esperemos que no se traduzca en una derrota del Frente de Todos en las elecciones del 14 de noviembre, que no son las primarias, que son las que valen en definitiva. De todos modos, la bronca representa también una potente señal a la oposición, que se relame con la posibilidad de hacerse con el control del Congreso Nacional. El pueblo no está dispuesto a tolerar una nueva regresión económica y social. Los que sueñan anticipadamente con el 2023 deben saber que no les será fácil llevar adelante sus proyectos antinacionales y antipopulares. Porque en la marcha que se realizó hoy, 18 de octubre, también se manifestó con toda claridad el rechazo al modelo neoliberal. La del día de la fecha fue una movilización convocada orgánicamente por la CGT, con la participación de todos los sectores gremiales afiliados a esta central obrera, incluso los que en los últimos años se habían alejado de su conducción.
Cabe acotar que están todos ellos en un proceso de reunificación y renovación de autoridades que se concretará en el mes de noviembre. Varios sindicatos que marcharon hoy se habían sumado al acto de ayer, en un gesto de unidad en la acción y reafirmando el carácter eminentemente político de la actividad gremial. Organizada de arriba hacia abajo, con la impronta vertical de los sindicatos, esta movilización tuvo como eje las reivindicaciones laborales en torno a la producción, el empleo, los salarios, los derechos conquistados, el rechazo a cualquier reforma laboral que signifique un retroceso en esos derechos adquiridos. Tuvo un sesgo de apoyo más que de crítica al gobierno nacional, y en eso también fue diferente al acto de ayer. No hubo oradores, sino lectura de un documento. No confluyó en Plaza de Mayo, sino en el Monumento al Trabajo, todo un símbolo. Fue tan multitudinaria como la anterior. Dos grandes movilizaciones, dos estilos diferentes, dos objetivos distintos pero no antagónicos, protagonistas diversos, en varios casos los mismos, dos demostraciones de vitalidad popular tan necesaria luego de la hibernación obligada por la pandemia. Ojalá sirvan para revitalizar al frente de todos a nuestro gobierno para encarar los enormes desafíos que hay por delante. Un fuerte abrazo para todas y todos. Llegó la tarde. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta. Viejo es el sol y nos calienta. Vieja es la luna y nos alumbra. Vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Somos seres cargados de saber, graduados en la Universidad de la Vida y del Tiempo que nos dio un posgrado. Subimos al árbol de la vida y allí cortamos los mejores frutos. Nuestros hijos, los que cuidamos con paciencia, que hoy se revierte en paciencia y amor. Así que aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Joven que me escuchas, si en tu caminar por la vida encuentras un ser que camina encorvado, con pasos lentos, el pelo blanco, la piel arrugada y las manos temblorosas, no lo ignores, ayúdalo, protégelo, dale tu mano amiga y piensa que mañana, óyeme bien, mañana a ti también te llegará la tarde. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021
a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y la Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial. Buenas tardes, oyentes de Obligados a Volver. Soy Bruno Capra, soy ingeniero de la UBA y les hablaré de una nota que me publicó El Cohete a la Luna este domingo 17 de octubre. Se llama Dinamizar la industria, la nota. Y hablo en ella de peronismo, de planes de desarrollo y del mundo del trabajo. Bueno, aquí les mando mis ideas de esto. Cada vez que hablamos de peronismo, se menciona siempre, y lo hacemos como una reafirmación de peronismo, se habla del Pulqui, la moto Puma, el tractor Pampa, el avión Huanquero, la Comisión de Energía Atómica, las locomotoras diésel eléctricas, el tractor Pampa, el auto Xitec que me había... Y bueno, digamos, todos esto significa la industrialización de manos del Estado, que puede ser el Estado propiamente dicho o inspirado por el Estado, que es lo más productivo de todas las variantes, donde trabajan las empresas argentinas de capital interno, y esto es muy importante, porque el desarrollo no lo van a hacer nunca las empresas argentinas de capital externo, habitualmente llamadas empresas extranjeras, porque tienen objetivos de su país, y muchos de su desarrollo están hechos de la misma forma, pero para allá y para los intereses de allá. Por lo tanto, las soluciones de ellos no siempre nos interesan. Bueno, digamos que no hay desarrollo económico social sin industrias. En la nota destaco que es la única cosa que inventó la humanidad para poder tener clase media. Antes de la industria no había clase media, nunca la hubo. Hubo milenios de civilización y no hubo clase media. Vino la industria, hubo clase media, y ahora vino el neoliberalismo, que significa la preponderancia de generar dinero con dinero. Y hoy se ha multiplicado tanto ese dinero creado con la especulación financiera que por el valor de la producción de uno en el mundo, si uno suma todas las bolsas del mundo, tenemos uno. Y el dinero financiero ya ha llegado a 50 veces el uno. Por lo tanto, estamos en un nuevo paradigma que no sabemos cómo se llama, cómo funciona, pero que la preponderancia del trabajo como producción ha perdido relevancia, pero no perdió relevancia el peronismo. O sea, nosotros, los argentinos, podríamos
trabajar y tener una sociedad digna, regulándonos con los recursos nuestros. Y en esto es lo que decimos en toda la nota. La conciencia de que la industria es fundamental es algo disperso en la Argentina, no es una cosa clara, pareciera ser que podemos vivir sin industria, pero vuelvo a decir, vamos a vivir con capitalistas propietarios de grandes medios de riqueza, por ejemplo la pampa húmeda y los grandes productores de soja, que hoy en día no son ni siquiera los propietarios de los campos, pero estos viven bien alquilándolo, y los grandes productores hacen enormes diferencias que no llegan a nadie porque nadie trabaja en eso. Entonces, esa exclusión que se repite con la minería, se repite con la pesca y con un montón de actividades manufactureras concentradas, como son los monopolios de la producción alimenticia y los productos químicos, o sea, los insumos difundidos industriales, pasa todo esto. En los diferentes gobiernos peronistas que se sucedieron después del gobierno militar que generó en el discurso de José Alfredo Martínez de Hoz el llamado al programa económico que yo llamo un programa de defunción del sector industrial, y el intento durante estos 40 años de la ruptura vertebral de la columna vertebral, justamente la ruptura de la columna vertebral del movimiento peronista, que es el movimiento de los trabajadores. Buena parte han logrado esto, pero las intensidades con que los gobiernos nuestros peronistas se desplegaron a esto fue muy diferente, como desde la de Menem, que hizo todo lo posible para su supervivencia como presidente mientras entregaba un país que andaba todavía, a los de Néstor y Cristina, que hicieron gobiernos dignos e hicieron buenos intentos, pero no pudieron superar las diferencias. Hoy nosotros estamos intentando ir por las diferencias, o sea, toda la legislación que se generó en el gobierno militar por Martínez de Hoz es perniciosa para nuestro funcionamiento. Entonces ahora estamos yendo por la ley de entidades financieras, que esa, por ejemplo, genera que no podamos aplicar la soberanía monetaria, que es el peso, y emitirlo para regularlo con actividad de los factores económicos, que son las cosas. Las cosas son los factores económicos. Nosotros somos cosas de la economía, el cemento, los fierros, las maderas, los clavos, todos son elementos de la economía. El dinero es solamente el lubricante que activa lo que necesitamos como sociedad. Entonces, esto, que es lo relevante de una economía, no ha sido puesto en discusión como si fuese imposible tratarlo por los distintos peronismos. Y en el interín fue creciendo la ONCA. En mi definición, la ONCA es la oligarquía negociadora cipaya argentina. La oligarquía porque son pocos y usan los instrumentos de la antigua oligarquía, y luego negociadora porque se asocian siempre y por definición de su propio negocio con empresas extranjeras o actividades extranjeras que le permiten justificar la fuga, que es el objetivo, la ganancia en dólares afuera sin impuestos. Entonces, esto y Cipaya, por lo mismo que se hace con la empresa extranjera, y Argentina, porque hemos descubierto que en todos los ex colonias americanas hay estructuras de este tipo que atrasan el avance de todos los países de nuestra Latinoamérica. Con todo esto en la mano y visto, creemos que el peronismo tiene un rol importantísimo porque en sus bases doctrinarias está todo esto dando vueltas, pensándose, activándose una vez y otra vez. Y ahí vamos, ya para un cierre, porque los minutos no dan para más, que es la industria. ¿Qué tenemos de industria? Y tenemos un montón de industrias que fueron exitosas y que hay que volverlas a ser exitosas con pesos. La industria naval, necesitamos la soberanía fluvial y la soberanía marítima, enormes cantidades de aguas a recorrer. La industria naval puede funcionar
casi sin dólares, porque si tenemos equipos no aprobados internacionalmente, podemos hacer unos no aprobados, simplemente para recorrer las aguas nuestras. Y si necesitamos por cada buque que funciona 2, porque uno lo va a remolcar, pues bien, andaremos unos años así hasta que perfeccionemos el sector industrial. Pero quedarnos mirando no sirve para nada, y eso es lo que queremos movilizar desde el Grupo Bolívar y mis amigos, los que estamos en esto, porque dice, es mejor cometer errores, pero avanzar, que quedarse quieto. La avalancha me va a pasar por arriba. Entonces, de estas cosas se trata y estamos intentando hacer estas cosas. Bueno, si le gusta a Norberto esto que le estoy mandando, les hago otra nota para completar lo que publiqué, si no, léanlo en Cohete de la Luna del día de ayer, que es muy largo y detalla todos estos temas. Cordialmente los saludo, buenas noches, hasta luego. Políticas que promueven el trabajo. De plan social a trabajo asalariado o de plan social a modos de desarrollo de actividad productiva ajustados a las formalidades, tanto registrales como tributarias, es decir, trabajo asalariado o trabajo no asalariado, pero igualmente protegido. La decisión de producir esa transformación inédita fue tomada por el Gobierno Nacional y convertida en norma legal mediante el Decreto 711, publicado el día 19 del mes corriente. Uno de los objetivos principales de esa decisión es que los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socioproductivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de esos trabajadores y trabajadoras al empleo asalariado registrado o a otros modos de desarrollo de actividad productiva ajustados tanto a las formalidades registrales como tributarias. Para hacer posible esa conversión, los programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socioproductivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se convertirán en una herramienta eficaz para incentivar el empleo asalariado registrado. La condición necesaria para lograr esa transformación es contar con un marco general que permita adaptar condiciones y características de cada sector de actividad. El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tienen a su cargo concretar esas transformaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivo para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado. En todos los casos, la aplicación del programa específico estará sujeta al cumplimiento del incremento neto de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera. Ojo con esto. Estará sujeta la aplicación de este programa al cumplimiento del incremento de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada sector o a límites máximos de trabajadoras y trabajadores, pudiendo ser de aplicación conjunta esas dos condiciones. Es decir, no se trata de echar algunos para tomar otros.
la prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad. En casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrán establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada. El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que pueden ser incorporados o incorporadas bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En los casos de pluriempleo, se fijarán las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadoras y empleadoras. En cuanto a la capacitación, los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo deberán elaborar un cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen respecto de los distintos sectores económicos, todo beneficiario y toda beneficiaria de una prestación asistencial se incorpore a una trayectoria formativa ocupacional, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo. En estos casos, el beneficiario o la beneficiaria mantendrá el derecho al cobro de la prestación asistencial. Ojo nuevamente con esto. En estos casos de incorporación al trabajo para hacer una práctica, el beneficiario o la beneficiaria mantendrá el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del periodo de instrucción, o se aplicará lo previsto cuando la práctica implique la incorporación a la planta de personal del empleador y o de la empleadora. Respecto a las contribuciones patronales, se aplicarán las disposiciones establecidas por el Decreto 493 del 5 de agosto último, que dispone que los y las empleadoras del sector privado que contraten nuevos trabajadoras y trabajadoras que participen o hayan participado en programas educativos, de formación profesional o de intermediación laboral dentro del periodo que va desde el 1 de septiembre del año corriente al 31 de agosto del año próximo, serán respaldados respecto a cada una de las nuevas incorporaciones alcanzadas por los términos y condiciones establecidos en el decreto que convirtió un plan social en trabajo asalariado o en plan social dedicado a actividades productivas, de una reducción de sus contribuciones patronales vigentes con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social. El trabajo, de eso se trata, con el Estado apoyando iniciativas y dándole continuidad para que la economía crezca con inclusión, promoviendo valores que nacieron con el peronismo, valores que se concretan cuando hay trabajo. Bienvenidos y bienvenidas. Hablamos muchas veces en este espacio sobre bloqueos, sobre el significado y sobre las consecuencias que traen los bloqueos del imperialismo por sobre los pueblos rebeldes, sobre los pueblos que no se someten a sus políticas, a sus designios, y generalmente nos referimos a las consecuencias económicas de esos bloqueos, pero hoy también somos testigos de lo que es el bloqueo comunicacional, y no porque sea nuevo, pero sí porque vemos cómo se refleja en cuestiones que tienen que ver con esto, con este espacio, donde además de compartir nuestra música, nuestros discos, nuestros videoclips, buscamos tener estas charlas, estos espacios de encuentro con hermanos y hermanas de distintas partes del mundo. Bueno,
Anunciamos durante la semana un encuentro que nos hacía muchísima ilusión con Mariano Selman, conductor del Frasco por Hispan TV, desde Buenos Aires, Argentina, y con Dani Pérez Díaz, de Detrás de la Razón, desde Irán, desde Teherán. Ha sido un trabajo enorme, hicimos mucho esfuerzo para poder concretar esta charla de la mejor manera, de la manera más fluida, entendible, que ustedes puedan disfrutarla, pero bueno, el bloqueo se ha hecho presente y lo que hemos recibido fue ataques durante toda la jornada para no poder disfrutar de esta charla. Hemos hecho hasta lo imposible, por eso quiero presentarles este extracto para que puedan ver los mejores momentos de esta charla que pudimos tener contra viento y marea, enfrentando la censura. Disfrútenla. Dani Pérez Díaz, Detrás de la Razón, Mariano Selman, El Frasco, y su servidor, Daniel De Vita. Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo. Soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida una vez más a este espacio donde nos encontramos para pensar juntos a nuestra Latinoamérica unida, a esa patria grande que nos han legado nuestros libertadores, y los tenemos con nosotros. Lo estuvimos anunciando, mucha expectativa del otro lado, porque tenemos a las estrellas de Hispan TV, tenemos a los conductores de Detrás de la Razón y de El Frasco. Me atrevo a decir que tenemos al espacio más serio y al espacio más humorístico, ese abrazo, ese doble comando de este maravilloso canal que es Hispan TV, infinitamente honrado de tenerlos. Estamos también transmitiendo a través de Instagram, a través de la cuenta de Hispan TV en Instagram, así que bueno, esto es un placer. Preparen sus preguntas ustedes que están del otro lado. Ya estuvieron ahí salpicando unas cuantas preguntas para ustedes, así que prepárense, que esto no es moco de pavo, diría mi abuela, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Mariano? Bueno, un cordial saludo para ti, Dani, mi tocayo, hasta la Argentina, también para ti, Mariano. Aquí cuando son las 2:30 de la madrugada en Teherán, la capital iraní, pero bueno, como les había escrito más temprano a través de la cuenta de Twitter, madrugonazo, pero con mucho gusto para acompañarles y también para pues responder esas preguntas, esas inquietudes y compartir un buen rato con toda esta audiencia que hoy nos va a acompañar a través de tu canal, Dani, también a través de las redes sociales de Hispan TV. Mariano. Bueno, la verdad que un honor, un placer poder hablar con un referente de Hispan TV, como Dani Pérez, y un referente de la voz, de las voces por la patria grande, como usted, el señor De Vita. La verdad que es un honor y un gusto poder estar en este vivo. No me quedó claro quién es la parte humorística de Hispan TV. ¿Sería Dani Pérez? No. Dani, por supuesto que Dani. Correcto. Ahora sí, quedamos de acuerdo. Ahora vamos a arrancar. Ahora, yo te tengo que decir algo, porque el origen de esta conversación es claramente una aberración de la naturaleza, que teniendo a dos conductores experimentados, con la chapa y la experiencia, el que conduce hoy soy yo, así que esta es la revancha de los artistas, de los músicos, que hoy nos paramos en la vereda de enfrente para preguntar. Y sin más dilaciones, vamos con la primera pregunta. Vamos a comenzar con el querido Dani Pérez Díaz, y vayan preparando del otro lado sus preguntas, porque hoy nos convocan varias temáticas, pero vamos a comenzar por una que está jugosa, que viene despertando mucha polémica, que le vienen dando bastante seguimiento desde el canal, que parece llamativo, ¿no? Que para la prensa occidental es como que no existiera este asunto, o se toca muy de manera periférica, de manera superficial, pero vamos a hablar de los papeles de Pandora, de esta nueva filtración de paraísos fiscales, de cuentas offshore, y me gustaría que Dani nos cuente un poco qué son estos papeles de Pandora y qué diferencias y qué similitudes tiene con, por ejemplo, los Panama Papers o los Paradise Papers, que son las filtraciones recientes, las que tenemos de los últimos años, donde aparecen los flamantes, por ejemplo, Mauricio Macri. ¿Dani? ¿Qué tal? Bueno, sí, en efecto está generando gran revuelo a nivel internacional el tema de los papeles de Pandora. Nosotros aquí, de hecho, desde Detrás de la Razón le hemos llamado "Se abrió la caja de Pandora", y lo que ha ido revelando semana a semana desde que se dio a conocer
pues ha sido unas perlitas allí que hemos dicho que incluso a diferencia de los papeles de Panamá, no solo están generando un terremoto fiscal, sino además que podría influir en y hasta generar cambios en diferentes sectores de poder de varios países, incluyendo gobiernos. Ya lo hemos visto, por ejemplo, el día de hoy, como desde Chile se ha introducido pues una solicitud para un posible impeachment al presidente Sebastián Piñera, que está bastante inmiscuido en esto. Sin embargo, para ir como a los datos básicos, generales sobre en qué consisten estos papeles de Pandora, el consorcio de periodistas que llevó a cabo la investigación son los mismos que hicieron en 2016 o que revelaron en 2016 los papeles de Panamá. Sin embargo, pues, esta investigación ha tenido ya varios años llevándose bien trabajada en silencio, digamos, hasta que se ha decidido sacar a la luz incluso el doble de implicados, a diferencia de los papeles de Panamá, pues ahora en los Pandora Papers o papeles de Pandora, pues hay mucho más del doble de implicados que lo que se reveló durante los papeles de Panamá. 330 políticos, por ejemplo, funcionarios de más de 90 países, monarquías e incluso hasta artistas y figuras públicas y deportivas, que a muchos quizás ha generado algún tipo de sorpresa, para otros no, pero yo quiero, Dani, hacer un especial hincapié en que no solo ha sido un tema de la ilegalidad en la que se ha incurrido en este tipo de paraísos fiscales, sino quizás la falta moral y ética en la que han caído muchos de estos gobernantes que por un lado exigen a sus países, a sus conciudadanos a pagar impuestos, a sus funcionarios de gobierno a pues luchar contra la corrupción, pero resulta que ellos mismos están incurriendo en este tipo de delitos pues al cometer este tipo de usos de paraísos fiscales para beneficios personales o para beneficios familiares. Entonces, esto creo que está generando no solo el tema de la ilegalidad a raíz del tema fiscal, del tema económico, sino también un tema moral, un tema ético. Y también valga la pena decir que en su mayoría han incurrido gobernantes de derecha, gobernantes que aplican sistemas neoliberales y monarquías que, pues, muchos dicen, pero si lo tienen todo, ¿por qué incurren en esto? ¿Por qué no quieren pagar impuestos? Entonces ha sido aquí un juego también de doble moral. Clarísimo, Dani. Mariano, teniendo en cuenta lo que nos comenta Dani desde Teherán, desde los estudios de Hispan TV, me gustaría preguntarte qué es un poco lo que exponen los papeles de Pandora y qué es lo que vienen a ocultar. A mí me da la sensación de que vienen a mostrar muchas cosas, esto es indudable, pero ¿no será que también surgen a la luz y se florean tratando de esconder algunas otras cosas? Bueno, mira, justamente a mí me dio la impresión, viste que hay un ave muy conocida en Sudamérica, el tero, que tiene como una especie de táctica cuando hay depredadores merodeando, que es simula estar empollando sus huevos en un lugar que en realidad no es el lugar exacto donde está el nido. No, decía esto, digamos, está el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, junto con el proyecto de informes del crimen organizado y la corrupción, que las siglas son OCCRP, si no me equivoco. Y también, digamos, lo que hay que ver es quiénes están detrás de estas organizaciones que lanzan una investigación masiva. Y eso es lo que la mayoría de los medios, digamos, se olvidó o no lo contó o no lo quiso contar. Y es que este organismo fue creado con la ayuda del Departamento de Estado de los Estados Unidos y está financiado por la USAID, que es ni más ni menos que una fachada de la CIA. Entonces, a partir de esta información, bueno, cabe preguntarse, hay algo que se ha revelado, pero hay un montón de cosas que no se han revelado. Me encanta porque me estoy dando el lujo de presentar, no sé si por primera vez, pero una de las primeras veces de que están escuchando a Mariano hablar en serio. Que estamos escuchando, este es el Mariano real, excelente lo que nos has contado. Y déjenme leer algunos comentarios, como el de Sana Caballero, que los va a hacer sentir bien, que dice, gracias, jóvenes. Rafael Hernández dice, buenas tardes a todos, saludos de Nuevo León, México.
Finito Inconmensurable dice Pandora. Hola Daniel, soy Elma del canal Peruca Machi. Saludos a ti y a tus panelistas, dice Peruca Machi. Me da un poco de pudor y un poquito de vergüenza de decir que ustedes son mis panelistas. Pero bueno, es un lujito que nos estamos dando acá en nuestro programa. Luciana Rieta dice, buenas noches compañeros y compañeras de la Patria Grande. Saludos Daniel, un gran abrazo al pueblo de Irán, dice Nelson Sánchez. Cada vez más comentarios, vayan preparando sus preguntas. Esta va para nuestro querido Dani Pérez. Y es algo que veníamos conversando bastante en la semana. ¿Puede ser que exista, tanto la filtración de Panamá, como la del Paradise, como la de los papeles de Pandora, una desproporción entre nombres de políticos, de artistas, de cantantes, de famosos y pocos mega empresarios? Sí, es algo que genera efectivamente suspicacia, tomando además en cuenta que el tema de los paraísos fiscales no es algo nuevo. Sabemos que hay países que además funcionan o trabajan, hay compañías que ofrecen este tipo de servicios y efectivamente no solo a artistas, gobernantes, figuras del medio público, sino también a grandes consorcios y grandes compañías, los cuales pues en un principio hay una especie de contrato para preservar, ¿no? Su nombre, su identidad real. Muchas veces funcionan incluso muchas personas como una fachada y detrás hay estos consorcios y estas grandes compañías, y por supuesto que genera suspicacia. No es de extrañar que quizás a medida que siguen saliendo informaciones con los papeles de Pandora puedan revelarse poco a poco algunos nombres de algunas compañías, pero por supuesto que genera una gran suspicacia hasta el momento. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Quiero aprovechar el tiempo porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Dani, vos sos venezolano, estás al frente de este enorme programa, uno de los tanques insignias de la señal, que es Detrás de la Razón. Venís hablando y estuvieron cubriendo también este acontecimiento, a mi juicio histórico, que fue la última cumbre de CELAC en México. Y me gustaría que nos cuentes un poquito desde tu óptica y como venezolano, ¿qué representó la llegada de Nicolás Maduro a México, donde vimos la indignación, la furia, la bronca e incluso la sorpresa de buena parte del conservadurismo mexicano? Bueno, en efecto, muchos medios, sobre todo prensa occidental, así lo titularon, y fue parte de lo que hablaron, la particularidad de esta cumbre como esa llegada sorpresa del presidente Maduro, y quizás muchos no se lo esperaban. Sin embargo, pienso que vino a demostrar, en efecto, no alcanza, seguirán por la censura. ¿Qué papel pensás que ocupa Andrés Manuel López Obrador en este mapa latinoamericano? ¿Qué opinás también de este gesto de recibir al presidente de Venezuela prácticamente por sorpresa ante la indignación de lo que se conoce como la prensa chayotera en México y la algarabía y el festejo popular de todos aquellos que están comprometidos con la Cuarta Transformación? Bueno, la posición de AMLO realmente, digamos, está en un lugar sin dudas comprometido porque, bueno, la ubicación geográfica de México está ahí, digamos, Estados Unidos es necesariamente un socio. Se notó mucho esto que decís vos, digamos, de la prensa, que estaba ofendida realmente. ¿Cómo Maduro va a ir a la cumbre de la CELAC? De hecho, bueno, hemos visto que ha confrontado con presidentes que parecían, digamos, más interesados en agradar o quedar bien con los señores del norte que realmente en tratar de llegar a, digamos, un punto en común. Era, digamos, confrontarle, tirarle la letra de una canción que estuvo dando vueltas por ahí, pero no realmente de buscar salidas o de alternativas. Es decir, bueno, estamos acá, todos los países de la región, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar nuestros problemas? No. Hubo un par ahí de ataques y me pareció un acierto realmente que haya estado Maduro, porque hay que hablarlo. O sea, la región tiene que hablar, tiene que verse las caras y, bueno, lo que pasó en los medios es muy gracioso porque, digamos, acompañaban ese relato, ¿no? Que se veía, digamos, ahí cuestionándolo, incluso también a Díaz-Canel. Bueno, obviamente, ¿no? Estaba Cuba, estaba Venezuela y había que
que cuestionarlos y demás, pero me parece que, con respecto a tu pregunta, AMLO está llevando la situación muy bien, teniendo en cuenta que, bueno, tiene todo el tiempo la presión de Estados Unidos. Ahora, de hecho, esta semana se estuvo hablando del convenio de seguridad que hay que establecer por el tema de los inmigrantes. Y, digamos, también a su vez había manifestado él que hay que crear un organismo no lacayo. Lo está diciendo el presidente de México, que tiene a Estados Unidos ahí. Y me parece que ahí hay que tener, digamos, valentía y a la vez estratégicamente pensar tanto en la región y no olvidarse de, por supuesto, dónde está México. Me parece que en ese sentido es para rescatar lo que está haciendo AMLO, y me parece que en este momento es el gran referente de la patria grande. Vamos a continuar mientras esperamos que se nos vuelva a sumar el querido Dani Pérez desde Teherán, desde los estudios de Hispan TV. Aprovechamos para decirle a toda la gente que está ahí del otro lado, miren, acá abajo en la descripción del video les estoy dejando el enlace para que vayan a suscribirse al canal de Detrás de la Razón Oficial en YouTube y al canal de El Frasco Medio Sin Cura, que ustedes que son avispados, ustedes que están del otro lado y nos escuchan y nos comentan y nos comparten, a veces me hacen un análisis de las letras que me entero de cosas que ni sabía cuando las escribí. Y bueno, el eslogan del Frasco se los hemos amputado para una de nuestras canciones, que es Sin Censura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Así que invitadísimos. Acá abajo en la descripción les estoy dejando el enlace de el canal de El Frasco Medio Sin Cura y de Detrás de la Razón para que vayan, se suscriban. Nosotros sabemos que Hispan es un canal absolutamente perseguido, castigado. Ha tomado incluso esta plataforma de la que estamos conversando la decisión de que no exista Hispan TV en sus servidores. Por eso incluso el canal oficial, que también lo tienen acá abajo, tiene otro nombre, porque es la manera que encontramos de poder compartir todo este contenido. Así que es muy importante no solamente suscribirse a Hispan TV, Anexo Latino, sino tienen disponible para suscribirse El Frasco y Detrás de la Razón para que no nos arrebaten la posibilidad de encontrarnos y compartir todos estos debates que en la agenda de los grandes medios parece que no hay muchas ganas de que estén. Estábamos hablando de la cumbre de CELAC y vos sabés que del otro lado tenemos un montón de hermanas y hermanos de Cuba. Y desde Hollywood iba a decir, perdón, desde las grandes usinas musicales, se fabricó una canción que, con todo respeto, parece más que una canción que surge de la inspiración de una persona que deposita su alma en el papel, parece más una creación así tipo de menú de restaurante, tipo de Burger King o de McDonald's, de cómo podemos hacer una canción para joder y molestar a un proyecto soberano, emancipador, basado en la justicia social como el de Cuba. Y esta canción se llama Patria y Vida. Nadie se sorprenda de que le hayan dado un Grammy como canción del año justamente a una canción que representa los intereses de Estados Unidos en la isla. Pero esto no es llamativo, estamos acostumbrados. Lo que para mí es nuevo, es tener a un presidente como el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recitando una canción de rap en una cumbre de CELAC. No sé si lo escuchaste y viste un poco el papel que hizo, que el presidente de Cuba, Díaz-Canel, le dijo que tenía un pésimo gusto musical. Nada, tu reflexión sobre ese momento épico. Bueno, sí, fue realmente un momento, digamos, podría decirse, intentó, digamos, darle una lección con esta letra que decís vos, que es de comida chatarra, básicamente. Y también ahí, mira, viste, estábamos hablando de los Pandora, de quiénes están atrás de los que financian esta investigación. Y también estaba por allí el rumor, que, bueno, ya sabemos que pasa, que la USAID, digamos, no directamente, sino a través de distintas fundaciones, ONG, etcétera, impulsa este tipo de canciones, este tipo de movimientos. Viste que hay movimientos en Venezuela, movimientos en Cuba, que de pronto uno no sabe de dónde es la financiación. En realidad sí sabemos, pero bueno, no lo blanquean. Y también pasó con la difusión de artistas hace algunos años,
en el ámbito del reggaetón que eran financiados directamente por la USAID y promovían estos temas. Entonces, la verdad que no llama la atención que sea una especie de, justamente una canción, bueno, es un concierto en el que todas las piezas hacen su parte, ¿no? Un tipo compone un tema en base prácticamente a un pedido, un tema pedido, y después viene la Calle Pou haciendo un rol bastante lamentable para que, no sé, el tío Sam le diga muy bien, la verdad que le tiraste la canción en la cara. Y da la impresión, digamos, de que es todo parte de un engranaje, pero te digo, Dani, me da la impresión de que últimamente se nota mucho. Para quienes rascan un poquito, investigan y leen dos cositas, se nota. O sea, nos damos cuenta que es todo parte... Vos decís que se les está yendo la mano. Se les está yendo la mano, porque mirá, en el caso de los Pandora también, o sea, me parece que hoy el análisis de los medios y de lo que pasa, que en eso nos abocamos también en el programa, tiene que ver con qué es lo que no te están contando. O sea, nos están contando, está bien, Shakira, Julio Iglesias tienen cuentas y demás, pero en realidad hay que ver lo que no están contando. O sea, lo que hay detrás, lo que esas letras no cuentan, no dicen, o lo que no blanquean. Entonces me parece que la cuestión pasa por ahí, por mirar, tratar de ver, bueno, ok, nos están contando esta canción, además está muy bien, pero hay algo que está faltando. Me parece que indagar, hoy me parece que la manipulación mediática pasa más por el tirar algo para desinformar, para que la gente esté hablando y diciendo, pero ¿cómo puede ser que tal futbolista tenga? Y nadie piense en los grandes conglomerados, en los que están, digamos, detrás de todo y manejando, como se dice, la torta. Mariano, vos date cuenta que mencionaste, cuando estábamos hablando de los papeles de Pandora, hablando de esta filtración, de las guaridas fiscales, y ahora que estamos hablando de la cumbre de CELAC y de artistas urbanos, mencionaste el mismo departamento de los Estados Unidos y de la CIA como el que está detrás, tanto el consorcio que investiga y que te dice quién fuga y esconde dinero para no pagar impuestos, como el que hace que gane un Grammy un artista que escribe una canción hostigando a Cuba. Es increíble. Bueno, por algo, viste que a veces se dice que es poder hegemónico. El poder hegemónico me da la impresión de que no deja nada, absolutamente nada al azar. Sin ir más lejos, mirá, tratando un tema de Medio Oriente, no sé si vos recordás que hubo un documental de los cascos blancos hecho en Hollywood que ganó el Oscar. Los cascos blancos es un movimiento creado por la inteligencia británica, integrado por tipos de Al-Qaeda, sí, por el grupo terrorista Al-Qaeda, y que fue vendido al mundo como un grupo de ayuda humanitaria y demás. Bueno, ese grupo terminó, suena cómico, pero ese grupo terminó ganando un Oscar. O sea que, por eso te digo, es todo parte de un engranaje en el que no hay nada librado al azar. Mi próxima pregunta es para Dani. No vamos a entrar mucho en detalle, pero ha costado mucho organizar este encuentro debido a restricciones que tienen las plataformas que en ese sentido hay una concentración casi absoluta de todo lo que es servicios digitales, de poder entablar una conversación con un hermano o con un compañero periodista que en este momento está en Irán. Yo no sé si Dani me escucha, si no, retransmitirle la pregunta, Mariano querido, que nos cuente un poquito qué se siente trabajar en un canal tan grande y tan prestigioso como Infan TV, que al mismo tiempo es absolutamente perseguido y censurado al punto tal de que tenemos programas que tienen millones de reproducciones que desaparecen, canales con cientos de miles de seguidores que desaparecen. ¿Cómo se enfrenta a esa adversidad? ¿Escuchaste la pregunta, Dani? Yo puedo dividir esta respuesta en dos partes. Una a nivel profesional, para mí es un reto pertenecer a esta cadena. Ya además tengo 4 años acá en Teherán y en Infan TV, porque... Bueno, los hemos perdido completamente. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Tiene un poquito que ver con estas dificultades que les contaba
a la hora de comunicarnos con un compañero, con un hermano, con un periodista que está en Irán. Hay que sortear distintas trabas, distintos límites, no quiero andar en detalles para que no nos borren después la transmisión, pero bueno, aquí estamos. Y por supuesto, los invito a que vayan a suscribirse al canal oficial de Detrás de la Razón, al canal oficial de El Frasco por Hispan TV, y también acá abajo en la descripción les estoy dejando el enlace de Nexo Latino, que es el nombre que toma Hispan TV para poder existir en Google. Así está la censura, ese es el tamaño de la persecución, ese es el tamaño de la amenaza que son para la libertad de expresión este tipo de plataformas que cuando te pican el boleto, y lo que nos queda es ir encontrando estos huecos, estas rendijas para encontrarnos. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Los comentarios obligados de lunes a miércoles a partir de las 21. Y los jueves, también a partir de las 21 horas, el mejor humor político de la actualidad en Humor Obligado. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego, ante muertos que se den, soportando el mismo fuego,